Hola a todos, hoy nos encontramos con un colega muy especial. Él es Julián Guzmán Ramírez, quien es tecnólogo en documentación y archivística de la Universidad Católica de Manizales. También es profesional en ciencias de la información, la documentación, bibliotecología y archivística en la Universidad del Quindío. Es especialista en seguridad y riesgo informático de la Universidad Católica del Norte. Actualmente es el delegado por el Colegio Colombiano de Archivistas, la Sociedad Colombiana de Archivistas para el Consejo Territorial de Archivos de La Guajira en Colombia y hasta el 2024 fue el jefe del archivo del departamento del Putumayo. Bueno, primero que nada, pues darte las gracias por aceptar la segunda invitación a este canal para hablar de un tema en el que has tenido la oportunidad de trabajar, de estudiar, de investigar y pues que se te nota que te apasiona mucho y es todo el tema que tenga que ver con seguridad de la información, con cadenas de custodias, con pruebas, con el valor probatorio de los documentos de archivo específicamente y qué rico que podamos tener ese espacio como para conversar un poco sobre ello, que estoy casi segura que vamos a quedar con más preguntas que respuestas, porque son más las reflexiones que uno como archivista de pronto se puede llegar a hacer, porque yo creo que a veces muchos nos dedicamos a lo técnico, al cumplimiento de la normatividad y olvidamos la razón de ser del por qué se guarda la información, del por qué que se conserva o se organiza de una manera y no de otra, ¿cierto? Y bueno, digamos que este espacio nos lleve a eso. Entonces, bienvenido Julián, gracias por estar acá y vamos a empezar con una primera pregunta y es sobre ¿qué son documentos con valor probatorio? O sea, eso lo hemos visto todos los archivistas, pero este canal lo ven personas archivistas, no archivistas de todos los niveles académicos, entonces empecemos por ahí. Bueno, Nelly, desde el punto de vista de la archivística y la gestión documental, el documento probatorio lo puedo considerar como el documento oficial. O sea, no es el documento que no está circulando dentro de nuestros canales oficiales legales, sino que es el documento que contiene esa información que puede llegar a constituirse de archivo. O sea, es información que sí o sí la vamos a archivar, en mi concepto, ¿no? O sea, no estoy hablándolo en términos ya de derechos, sino en la gestión documental. Ese documento probatorio, esa información, llamémoslo así, información probatoria, que puede llegar a constituirse en un documento, puede ser un mensaje electrónico. Ya saquemos de la mente, yo siempre quiero que saquemos de la mente y lo sigo diciendo en todo lado, el papel, ya sabemos que el papel, ya sabemos del papel, pero el documento electrónico de archivos no lo estamos teniendo en cuenta. El mensaje por WhatsApp no lo estamos teniendo en cuenta, no estamos teniendo inclusive el correo electrónico como canal de mensaje, estamos teniendo en cuenta el archivo adjunto más no el canal. Toda esa información, todos constituyen elementos materiales probatorios en una investigación, sea de tipo penal, de tipo disciplinaria o tipo administrativo. Entonces, podría decirse que es toda la información oficial que circula por nuestro sistema de gestión documental en las organizaciones. Y que puede convertirse en algún momento, pues, como para probar la inocencia o culpabilidad de alguien, ¿cierto? En alguna actuación específica. Meli, es que todo documento oficial prueba algo. O sea, si es un asiento contable, está probando que hubo una salida de dinero o una entrada de dinero en una entidad. Y si, digamos, es una empresa, pues es algo que entra a la contabilidad de la empresa. Pero si es del Estado colombiano, son nuestros impuestos que están moviendo. Se puede llegar a constituir como una evidencia o un indicio o una evidencia en un caso de corrupción. Entonces, cualquier información que estemos generando y que debe estar dentro del sistema de calidad también de la organización, debe ser una evidencia, porque es el actuar administrativo, sea contable, sea archivístico, sea disciplinario, o sea, todo es evidencia de algo que estamos haciendo. Bueno, y eso en cuanto, digamos que a lo organizacional, y yo, por ejemplo, sí, desde que soy archivista trabajo, o desde que trabajo soy archivista, mejor dicho, entonces yo siempre he tenido como esa cosa de estoy elaborando cualquier documento, puede ser una simple remisión de algo, pero trato de pensar, bueno, y si más adelante hay un problema y yo no tengo oportunidad de contar mi versión de la historia, los documentos son los que van a hablar por mí, ¿cierto? Y eso es lo que va a Exactamente, revisar sí. un juez, eso es lo que va a revisar cualquier persona, pues que vaya a tomar la decisión. Yo Sí. tengo que ser muy clara en la información que estoy elaborando, que sea suficientemente, digamos que sea suficiente como prueba para demostrar
que yo estoy actuando de buena fe y que estoy cumpliendo con mis funciones o con lo que sea, pues, ¿cierto? Sí. Como cualquiera que sean los escenarios. Bien, Eli, como todo lo vamos a enfocar en la parte archivística, vamos a hablar del principio de procedencia y el principio de orden original. Vamos a reflexionar sobre hechos. Principio de procedencia. Entonces yo hago la TDD de las series y subseries que genera esta unidad administrativa. No, eso es lo normal, eso es lo técnico, pero vamos un poquitico más allá. Vamos a hacer un poquitico pasémonos al mundo, al campo del derecho, que es el principio de procedencia. Si nosotros vamos a mirar, están las estructuras orgánicas u organizacionales. El organigrama, la representación gráfica de esa organización. En las estructuras orgánicas nos dice a nosotros cómo nos vamos a llamar como unidad administrativa, si nos vamos a llamar dependencia, si nos vamos a llamar grupo, equipo de trabajo, coordinación, departamento. Ahí dice cómo nos llamamos, pero es que eso no es a libre albedrío, eso hay unas reglas de juego que dicen cómo nos tenemos que llamar. Ahora resulta que ahí a las unidades administrativas en las estructuras orgánicas dice también qué funciones tenemos que cumplir. De ahí salen los contratos de prestación de servicios también. O sea, mire que todo es una cadenita donde nos dice qué funciones legales, hablando del Estado colombiano, y también la empresa privada también cumple funciones legales porque le juega a Colombia. En Colombia hay normativa también para los privados, derecho privado, pero también hay reglas de juego. Esas estructuras de ahí, de esas estructuras en los contratos de prestación de servicios, también salen los manuales de funciones. O sea, no es salir al albedrío, que es que como una vez donde, en cierta parte le pregunta a psicóloga organizacional a una compañera de trabajo, ¿y usted qué le toca hacer todos los días? No, yo también llevo el café al jefe y no apuntó eso en el manual de funciones, llevar el café al jefe. O sea, tampoco, o sea, estamos hablando de todo lo que, si, lo que genere un movimiento. Mire, cuando un funcionario se mueve, le están pagando por eso. ¿Y le pagan con qué? Con nuestros impuestos, con recursos del Estado colombiano. Entonces, todo eso tiene que estar escrito y descrito en algún lado. Principio de procedencia. Nos dice si usted puede firmar como jefe de oficina, jefe de grupo, o si son sus competencias firmar o no firmar. ¿Para qué? Para no incurrir en posibles prevaricatos. Entonces, mire que el principio de procedencia no es solamente mirar qué seres y subseries y cómo las vamos a llamar, no. Es mirar a ver implicaciones legales. Qué tal que esa, ese cargo no deba contestar derechos de petición, sino que va a proyectarlos solamente? Una cosa es responderlos y otra cosa es proyectarlos. Entonces, ¿qué tal que yo directamente esté respondiendo derechos de petición cuando mi función no es esa, sino que yo soy archivista y yo siempre he criticado eso en muchas partes donde he trabajado? Yo como archivista, yo proyecto, lo debe revisar un abogado. Yo podré chapotear en derecho, pero yo no soy abogado. Entonces, yo proyecto, otro revisa y el jefe o el designado por el manual de funciones que viene de la estructura orgánica es el que firma y eso se va por ventanilla única. Pero ¿qué pasa? Yo lo hago y se va por correo electrónico y salta la ventanilla única. ¿La política de gestión documental contempla eso? ¿Sí o no? Si no lo contempla, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como archivistas? Y nosotros tenemos que hacer eso y dejar constancia que la información debe circular así, 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 y si no circula, la entidad puede llegar a desconocerla por esto, esto y lo otro. Entonces, mire que nosotros tenemos que sentar también esas bases legales, Nelly. Ahí, bueno, ahí tocaste varios temas interesantes y voy a tocar uno que no es tanto organizacional, pero que se puede convertir en ello y que pues uno no estudia una profesión solamente para ejercerla y ganar dinero, sino también para que le sirva en su vida, ¿cierto? Como ciudadano y como todo esto. Y es que de hecho es como yo estoy actuando en diferentes escenarios de mi vida cotidiana, pensando en que cualquier cosa puede convertirse en un documento probatorio en caso de algo. A veces uno está en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, pasa cualquier cosa y a veces la ropa de uno, el cabello, la saliva, o sea, cualquier cosa de nosotros se puede convertir en un documento de valor probatorio, en un caso pues de El elemento material probatorio, un esa. MP, Entonces MP. es como contemplar ese tipo de cosas y pues dependiendo obviamente como archivista en dónde estamos trabajando, pues habrán diferentes tipos de soportes y formatos, ¿cierto? No es el mismo archivista que trabaja en una fiscalía, por ejemplo, con casos de investigación donde el cuchillo, el pedacito de blusa, la sangre, la fotografía y bueno, y una cantidad de cosas constituye un expediente a trabajar en una organización donde de pronto los formatos sean, digamos que los más comunes que Pero, nosotros Nelly, conocemos. mire, por ejemplo, que al archivista, al archivo central, yo miro el archivo central como un almacén de evidencias.
La cadena de custodia inicia desde la recepción y producción y finaliza con la disposición final. El archivo central es un almacén de evidencias donde no va a llegar el cuchillito, va a llegar el CD, donde va a llegar la USB, donde me va a llegar el plano, donde me va a llegar el video, donde me tiene que llegar el disco duro, o sea, el documento electrónico, la unidad documental híbrida. Y resulta que estamos tratando esto como lo que llegó, más no como elementos materiales probatorios. O sea, una investigación puede no surgir ahorita, una investigación puede surgir posterior. Por ejemplo, se instaló la queja, la denuncia, y tiempo después se piden las cosas que ya llegaron al archivo central o que estén en el archivo de gestión. Pero el archivo de gestión, aunque es responsabilidad de la unidad administrativa, pero también es responsabilidad del archivista de la entidad o de la organización, porque es el que tiene que haber sentado las bases legales, porque la ley 594, el decreto de 1080, nos dice que tenemos que empezar a hacer las cositas, ¿no? Los procedimientos, que más tarde vamos a hablar de procedimientos. Si yo como archivista no le he dado esa capacitación, esas bases a esa persona, a ese funcionario, para que él pueda decir que esto lo está haciendo bien, el pobre puede alegar en que a él no le han enseñado. O sea, aunque el artículo 9 del Código Civil dice que la ignorancia de la ley no exime responsabilidad, palabras mías, porque dice de otra manera, ¿no? Pero entonces, el, no se puede escudar en eso, pero es que hay una responsabilidad compartida porque como archivistas tenemos que sentarnos y pensar, por eso se llama planeación estratégica el PINAR. Tenemos que pensar a ver qué tenemos que hacer y el PINAR de dónde sale, de un diagnóstico y el diagnóstico, yo he visto diagnósticos donde todo mundo dice las paredes, las goteras, todo esto, y nadie se ha fijado si los puertos físicos y los puertos lógicos están abiertos o no. Nadie se fija cómo están guardando la información en discos duros o si están formateando los computadores cuando se va el contratista o la información del contratista que está pasando con eso. Eso es parte del diagnóstico. O, por ejemplo, cuántos de estos particulares están conectados a la intranet de esa organización. Esto es parte del diagnóstico. Esto, los Quienes están celulares. respondiendo o cumpliendo sus funciones a través de su WhatsApp personal y dando respuestas, comunicándose con usuarios externos o ciudadanía en general o resolviendo cosas por WhatsApp sin que quede, digamos, que la trazabilidad de las comunicaciones oficiales, ¿cierto? Sí, imagine Eli, que está hablando, la parte técnica la tengo muy en cuenta. Como le decía en el video anterior, yo soy muy obediente a mis superiores, pero resulta que estamos olvidándonos de la parte esencial, que es que eso está marcado dentro del derecho. Colombia es un país de leyes y tenemos que funcionar dentro de las leyes colombianas. Resulta que PDF a uno, sí, para que sea más longevo, porque es más fácil volver a conseguirlo, es más fácil emularlo, etcétera, etcétera. Pero si de pronto por el celular, ya sé dónde pasó eso. Por el celular mío, yo me pongo a chatear y me llega un correo electrónico, un mensaje, un enlace, lo abro y se va por acá a la red, llega a los servidores y se perdió la información. ¿Para qué sirve decir que en el diagnóstico que acá no estamos guardando en PDF a uno, si la seguridad informática está totalmente vulnerable y ya no quedó nada que guardar? O sea, así sea en JPG o en PNG, pero lo que tenemos que garantizar es primero la seguridad y luego ya garanticemos la parte, digamos, en qué formato lo vamos a conservar durante cuánto tiempo, ¿cierto? Ahora hablamos mucho de emulación. ¿Y qué es emulación? No sabemos qué es emulación. Es poder leer, jugar Mario Bros del 80, de los 90 en un equipo moderno. O sea, programas que van a leer eso y lo van a pasar a este lenguaje, digo, a esta modernidad. Pero entonces mire que estamos desviándonos de importancia de la seguridad informática, de que todo eso que se está generando son documentos de archivo, pero también son evidencias y son indicios y son evidencias que sirven como elementos materiales probatorios en caso de una investigación. Estamos O sea dejando de que lado una gran parte de documentos que hacen parte de los documentos de archivo, que son nuestra responsabilidad. Bueno, sí, hablemos un poco de, porque has mencionado el tema de, bueno, los protocolos de seguridad o procedimientos de seguridad y también como las cadenas de custodia. ¿Qué nos sí. puedes decir sobre eso? Bueno, Nelly, imagine que en la parte de ingeniería de sistemas se habla de políticas, en la parte de administración se habla de procedimientos. El decreto 1080 nos dice que los procedimientos son instrumentos archivísticos, lo mismo que las estructuras orgánicas, mapas de procesos y todo esto. Ujú. Resulta que los procedimientos son parte del proceso de gestión documental. El proceso de gestión documental, como todos sabemos, no es el archivo central. El proceso de gestión documental va desde la producción y recepción hasta la disposición final. El archivo central está por aquí. Entonces, un procedimiento es un paso a paso de cosas.
un paso a paso detallado. Resulta que si nosotros cuando nos sentamos a hacer los procedimientos de gestión documental y cuando otras unidades administrativas se sientan a hacer, yo soy uno de los que digo que me inviten a ayudarles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un paso a paso tan correcto. Imaginemos, yo quiero que hagamos un holograma. Acá decimos, está la figurita. Y acá decimos lo que hay que hacer y acá se genera el registro, que ya dijimos que en la parte de calidad se llama registro, en la parte documental, de gestión documental, se llama documento. Eso genera un registro y va a decir qué hacer y tiene que haber plan A y plan B, o sea, momentos de decisión. Si pasa esto, si no pasa esto, porque si nosotros no somos precavidos y pasó algo y no lo dejamos dentro del protocolo, o sea, dentro del procedimiento, nosotros podemos llegar a abrir puertas legales para que nuestra entidad pueda llegar a perder una posible demanda. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El procedimiento no es decir, debe pasar por ventanilla única y ya. Y si no pasa por ventanilla única, ¿qué pasa entonces? O sea, queda ese limbo. Nosotros tenemos que especificar que toda información física y electrónica debe circular por ventanilla única, tanto la que ingresa como la que sale. En caso de que no ocurra esto, sí, 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 o sea, el momento de decisión, sí, 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 no. O sea, se llama un condicional, pues. Entonces, ¿qué pasa si no pasa por ahí? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el plan B donde no llegue a pasar por ahí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Eso entra un poquitico en lo que es la programación. Si usuario hace esto, en el cajero automático que le ponen una tarea, si usuario aprieta esta tecla, aparezca esto, y si no aprieta, haga esto. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar que los procedimientos no es un cumplimiento para el FURAC. Sabemos que es el FURAC, ¿no? Como Sino que decir, el ay, si tengo procedimiento, instrumentos archivísticos, mapa de procesos chuleado. sí, No, y procedimiento, sí. eso tiene un No, sentido, sí. tenemos que darle, cuando nosotros trabajamos para una organización, tenemos que ser muy leales y entregarles todo nuestro conocimiento y decirle, venga, acá hay una puerta legal, acá en la parte de sistemas, que lo llaman así, en la parte informática, si no sabemos mucho de eso de infraestructura, entonces cojamos al ingeniero de sistemas que hay ahí y díganos cómo está esto, puertos lógicos, esas puertas informáticas, estas puertas legales que estamos dejando nosotros. Todos los procedimientos son el principio de orden original. El procedimiento nos dice a nosotros qué documento va primero, qué documento sigue, qué documento continúa. Si es una documental simple, si es compleja, si es híbrida. Estamos reflexionando los dos principios, principio de procedencia, principio de orden original. Y todo tiende a ser ¿qué? Indicios y evidencias. En el procedimiento dice correo electrónico. ¿Y qué hago yo con el correo electrónico? Con el canal correo electrónico, ¿qué hago yo? Lo imprimo en un caso dado, ¿cierto? Pero la contraparte nos puede exigir, apelando a la figura del desconocimiento, en la parte civil se llama tacha de falsa, se apela a la figura del desconocimiento y le pide a una parte que corra con el 100% de la carga probatoria y me coloque esa información electrónica original. O sea, y no puedo llegar yo corriendo y coger el computador y bajar el correo electrónico con un programita porque podría estar contaminando esa evidencia. No, eso es un protocolo también que sigue la fiscalía con informáticos forenses. Entonces, mire que nosotros estamos contentando diciendo a la gente, imprima el correo que se vale. Sí, él es un indicio, pero la evidencia es el correo electrónico en Sí. el correo electrónico. Entonces, mire que eso sí hay que tenerlo en cuenta y eso hay que escribirlo en los procedimientos, ser muy meticulosos, demasiado meticulosos, que nos digan que somos muy misteriosos. Es mejor, pero uno les entrega un Mejor buen pecar producto. por exceso que por omisión. En el Estado colombiano ambos son delitos, ¿no? Ah, ok, entonces, Acción y entonces retiro omisión, lo dicho. lo que es no más. O Sí. sea, es decirles, se están equivocando por este lado, tenemos que hacer eso. O sea, el procedimiento lo entrega uno y ya uno tiene que sentarse con los de calidad a discutir allá, a debatir en un ambiente de aprendizaje, de conocimiento y demostrarles en realidad que esto no está en el archivo central. Nos pasamos a este lado y tenemos que decirles cómo hacer las cosas para que no lleguen bien al otro lado, a la almacén de Claro, y evidencias. de hecho, pues la invitación a quienes estén viendo este video, hay una entrevista que le hice a una colega que es muy amiga mía, que tiene una maestría en sistemas de gestión, y entre eso pues habla del tema de calidad y la importancia como articular los sistemas de gestión con la gestión documental. Entonces, definitivamente los de calidad son amiguísimos de nosotros y tienen que ser súper amigos porque Mire, los de es calidad y fundamental. los de sistemas y los de jurídica tenemos que trabajar Todos. así, así pegaditos, así, porque es que yo no me las sé todas. Yo tengo que preguntarle a los de jurídica y son los últimos, ellos tienen la última palabra. A jurídica le presentamos el procedimiento y ellos lo revisan.
Ah, sí, ya lo revisó sistemas, ya lo revisó calidad, ya la gestión documental lo hizo, ya hizo aporte, ahora jurídica. No estoy transgrediendo ningún derecho, porque qué tal que dentro de mi buena fe y mi exceso transgreda derechos a la intimidad, derechos de autor, habeas data. O sea, uno no sabe, uno no Sí, sabe. Entonces, y no somos siempre tenemos que abogados. trabajar articulados con otras unidades administrativas. Bueno, y no sé si mencionaste, porque no lo escuché así como tal, la cadena de custodia, que tiene mucho que ver Bueno, la también cadena, con el sí, protocolo de seguridad, pero sí, una cadena de custodia y cuándo se puede ver alterada la cadena de custodia, por ejemplo. bueno, en el año 2001 salió algo que se llama el Acuerdo 060, que fue derogado por el Acuerdo 01-2024. Ahí inicia la cadena de custodia. Así lo veo yo. O sea, yo no estoy acá sentando teoría, no, nada. Yo lo veo de esa manera. Mis ojos lo ven así. Llega la persona y entrega el derecho de petición en ventanilla única, sea física o sea electrónica. Ahí ya inició la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque ahí hay un registro de un ingreso. Es un registro que se hace en sistemas que da esa pista de auditoría donde dice que a esa hora ingresó, o sea, dice todo, hay una cantidad de metadatos detrás que llaman cabeceras en la parte electrónica y en la parte humana, llamémoslo acá, son registros manuales, o así sea en un Excel, pues, pero ahí está diciendo qué entró y con cuántas cosas entró y debe garantizarse la integridad de esa información. Bueno, ahora sigue para la unidad administrativa que le corresponde. Ahora resulta que tienen que empezar a contestar como debe contestar dentro de tiempos estipulados. Se le responde a la persona y debe continuar por los canales, pero eso con el tiempo dicen que a los 2 años, no sé, depende del archivista que haga las tablas de retención documental y depende de la cantidad de información, el volumen producido y recibido y contestado, se va para el archivo central. ¿Qué tal que hay que constancia de algo o que se haya informado algo que después eh, un organismo como la JEP lo solicite? Imagínense que eso puede ocurrir en ese territorio donde vivo yo, porque en la década de los 90 pasó de todo por aquí y pasaban derechos de petición pidiendo información de esto, de lo otro, y a ver cómo qué hizo el Estado colombiano, y resulta que nosotros nunca garantizamos que eso ya haya surtido los canales, sino que apareció o desapareció, y por qué apareció y por qué desapareció, porque el documento ya en la primera hoja era de un tipo de letra máquina de escribir y ahora es otro tipo de letra la segunda hoja, o la impresora porque un tipo de letra es otro tipo de letra. ¿Quién falló ahí? ¿Quién es el del archivo de gestión? ¿Quién es el de ventanilla? ¿Quién es el archivo de gestión? ¿Quién es el archivo central? ¿Quién termina eso? Termina pagando los platos rotos los que no tenían nada que ver en esta época porque hubo una mala cadena de custodia. O sea, la gestión documental es eso, son flujos de información, flujos de trabajo, donde nosotros tenemos que conservar y seguir los protocolos. Por eso es que están los procedimientos, el orden original de las cosas. O sea, la actividad humana, la norma dice que hay que hacer algo. El humano cumple la actividad y la actividad se documenta. Esos son los archivos. Es simplemente documentar la actividad humana que fue ordenada por una norma. Y eso tiene que ser un orden correspondiente, un procedimiento, cadena de custodia. Eso, y por eso existimos nosotros para garantizar esa cadena de custodia, que se conserven, que sean íntegros, que no se alteren, que, bueno, Sí. que Íntegro, sirvan como confidencial y disponible. exacto. Y bueno, y eso tiene muchos propósitos, pero entre todos esos propósitos lo que tenemos que garantizar es que se conserve la integridad, que si se va a contar la historia a partir de esos documentos de archivo, sea la historia más real posible, porque ahí también hay muchas cosas, pues, de que a veces es la historia parcializada, ¿cierto? No, Sí. no total, y digamos que la interpretación puede quedar en manos de quien la esté leyendo, pero el punto es cómo garantizo que lo que se generó, como se generó, se pueda conservar a largo plazo por cualquier persona que la vaya a acceder con cualquiera que sean sus propósitos. La cadena de custodia es principio de precedencia y principio de orden original en su máxima versión. Cumplimiento, sí. Sí. Es, Bueno, y hablemos de prueba legal y prueba ilícita y toquemos el tema de las cámaras de video, por ejemplo. bueno, le voy a leer lo que dice la prueba legal y lo que dice la prueba ilícita. Le voy a leer. Dice, la prueba ilícita, la definición se refiere a la obtención de pruebas a través de medios prohibidos por la ley. Esto incluye, por ejemplo, pruebas obtenidas mediante tortura, coacción o sin el respeto de los derechos fundamentales del individuo.
Entonces, las consecuencias, generalmente las pruebas ilícitas son inadmisibles en juicio. Eso significa que no se pueden utilizar como para fundamentar una condena, ya que su obtención va en contra de principios básicos de justicia. Y la prueba ilegal se refiere a pruebas que, aunque obtenidas de manera legal, no cumplen con las normativas específicas establecidas para su admisión en un juicio. Por ejemplo, podría tratarse de pruebas que no fueron obtenidas siguiendo los procedimientos, o sea, los protocolos adecuados, aunque no se hayan violado derechos fundamentales. Y con las consecuencias, las pruebas ilegales pueden ser rechazadas por el juez, aunque su inadmisibilidad no siempre es automática, dependerá del contexto y las normas aplicables. Entonces, mire que estamos viendo nosotros que no todo, o sea, no todo lo que, volvamos a este ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de este celular. El, podemos estar filmando, tomando fotos, pero resulta que si eso se vuelve evidencia dentro de un caso, no somos nosotros los indicados para estar, digamos, ¿por qué filmamos? O sea, fue autorizado por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahí tenemos que entrar en los abogados a mirar si es prueba ilícita o prueba ilegal. Otro ejemplo es las cámaras de video, inclusive en los almacenes. Siempre donde hay circuito cerrado de televisión, se debe colocar, hay circuito cerrado de televisión, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque es un derecho de las personas saber que están siendo filmadas. Entonces, si no está ese letrero, pues yo me imagino que un abogado podrá debatir eso, controvertirlo, perdón. Y puede que la evidencia no sirva. Ahora, el tema de las cámaras de video, algo que yo ya lo habíamos conversado, lo de la durabilidad de la cámara, del video. No he visto TRDs, no lo he visto. O sea, si alguien la tiene, excelente, para que nos colabore asesorando a los demás archivistas, inclusive a mí, porque es que los discos se regraban. O sea, ¿cuánto debe durar? ¿Por qué nunca hemos tenido en cuenta la filmación de los circuitos cerrados de televisión? Porque son muy corto el espacio de grabación, 1, 2, 3 meses, 4 meses, y después qué. Y no estamos hablando de preservación de la información, archivos de gestión, eso es un archivo, es un documento oficial llegado el caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, sería bueno que nos entráramos a pensar qué hacer dentro de nuestras salas de retención documental, qué hacer esos videos que se están regrabando constantemente, cómo los vamos a guardar, cuál es el mejor formato. O sea, tenemos que empezar a cuestionarnos. Esto no solamente decir este sí, este no. Ahora, digo yo, dígame, señor archivista, ¿usted por qué en esta entidad no tuvo en cuenta la filmación que hace el circuito cerrado de televisión y usted con qué criterio me dijo que eso nomás duraba 2, 3 meses? O sea, porque se regraban los discos duros nomás. O sea, yo Eso considero sí. que eso es una excusa pertinente. Entonces, tenemos que empezar a mirar un poquitico más y el papel ya se debate mucho del papel, se debate demasiado, pero no está pensando en los documentos electrónicos. Esa filmación es un documento electrónico. Total. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver también con algo que mencionaste al inicio y es el vínculo archivístico y es que, bueno, unos documentos se generan por una cosa, porque hay un contrato que dice tal cosa, porque eso cumple con el manual de funciones de tal cosa y ese es el vínculo archivístico que hay realmente entre los documentos, ¿cierto? Todos tienen relación entre sí y estaba recordando, por ejemplo, en una empresa que yo trabajaba que tienen un área de seguridad y está muy enfocada al tema, porque es de logística, de mensajería y todo esto, entonces está muy enfocada a que si de pronto un remitente envió algo a un destinatario, que son los clientes de esa empresa, y eso se pierde, lo que hacen es hacerle seguimiento a ver en dónde fue que se perdió, o sea, dónde fue la última vez que vieron ese paquete, esa caja, ese sobre o lo que sea, ¿cierto? Y saber Sí, qué fue lo que sucedió, si fue un empleado que de pronto se le dañó, se le cayó y lo escondió, si fue alguien que se lo robó, si, o sea, pueden ser muchas situaciones y también sé que son grabados con el propósito, por ejemplo, si llega, ahora no recuerdo exactamente, es la policía, pero no recuerdo qué haría la policía, para cuando hacen seguimientos si de pronto se están transportando narcóticos o cosas así ilegales o armas. Entonces, si se llega a detectar algo, como que se le puede hacer revisión desde dónde llegó, quién lo entregó a la empresa para enviarlo, o sea, como quienes estuvieron involucrados en todo ese proceso, ¿cierto? Y una los policía videos sirven, judicial. sí, y los videos sirven para eso.
Pero entonces ahí viene la cosa, bueno, lo que tú decías que es muy cierto, o sea, no puede ser que es que el tiempo de duración va a ser 3 meses porque es que se regraba cada 3 meses, no, es las políticas internas, por ejemplo, o externas, porque en este caso la policía llega y cada cuánto puede pedir, por ejemplo, pruebas desde hace cuánto tiempo atrás, ¿cierto? Y yo cómo organizo todos mis procedimientos internos para que pueda cumplir con esas exigencias de entidades de control o de cualquier otra institución que me supervise por cualquiera que sea pues la razón y la misión de mi organización como tal, y es que yo pueda tener esos elementos probatorios en el momento que sirvan para demostrar algo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de qué hablar, de la aparición, por ejemplo, de menores de edad también en las cámaras de video y con qué propósitos se tiene una cámara de video en una organización o de hecho hasta en un edificio residencial y con qué propósito se está difundiendo, por ejemplo, esas grabaciones, ¿cierto? En redes sociales que hoy en día es tan fácil simplemente y aparecen las caras de personas que no autorizaron y no están cometiendo ningún delito, pero no autorizaron salir. Yo creo que hay muchas cosas que hablar de este tema, pero bueno, Sí. el tiempo ya se nos está acabando. Terminemos con algo y son los delitos informáticos. ¿Qué nos puedes hablar sobre todo ahora que están tan de moda el WhatsApp, el que roban el WhatsApp, el que una cantidad de cosas? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, desde el punto de vista archivístico, ¿qué tenemos que pensar nosotros en seguridad informática? Lo que le ha dicho Nelly. Nosotros como archivistas en el diagnóstico integral de archivos, no solamente tenemos que mirar cuántas cajas y carpetas tenemos, si tenemos estanterías metálicas o dentro de una gotera, obvio, eso es fundamental, pero mire que una gotera le podemos coger gasolina con icopor y taparla. Pero ahora dígame una cosa, ¿qué hacemos con el puerto USB? ¿Qué hacemos con el puerto lógico? ¿Qué hacemos con, no tenemos firewall? ¿Qué hacemos con el contratista que se está llevando la información o el contratista al que se puede conectar a la intranet de la organización y por medio de él llegan a los servidores y nos secuestran la información? O qué podemos hacer, por ejemplo, que en Colombia la legislación trata de abarcar, es muy pequeñita, ¿no? Por ejemplo, un delito que en Colombia da 4 años, yo investigué en Argentina da 3 meses. Entonces son delitos transnacionales. Y los archivistas tenemos que estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos también profesionales en seguridad de la información. No en seguridad informática, en seguridad de la información. Entonces, la informática es para los ingenieros de sistemas, pero la información electrónica es información. Son documentos para nosotros que están en otro mundo, en un lenguaje binario, es diferente. Pero nosotros somos los responsables también de esa información. A nosotros tiene que llegar esa información, o sea, completa el expediente electrónico o el expediente híbrido, y nos tiene que llegar y tenemos que saber cómo leerlos y conservarlos. Somos nosotros. Nosotros tenemos que sentarnos con el sistema y decir esto y lo otro. La seguridad informática, yo vuelvo y les insisto mucho a los colegas, hay que tener en cuenta los celulares, porque el Android es hackeable a morir. Y resulta que estamos conectados a la Internet de la organización y por ahí entra todo. O sea, es tan fácil colocar un pequeño programita y enviarlo con una foto, digamos, al grupo de WhatsApp de nosotros, que yo fuera bien maldadoso, cosa que nunca voy a hacer. Yo estoy a Eso hacking espero. ético, sí, Ajá, no, hacking ético y no me gusta eso. Lo estudié no porque lo ejerza, sino por conocimiento, porque me gusta estar al otro lado para saber cómo lo atacan a uno, para yo saber cómo voy a como defender defender. aquí. Sí, entonces, se imagina que yo subo una foto que diga como hoy feliz día del archivista de los archivos, y entonces todo el mundo lo va a abrir, video interesante. El archivo de la nación, por fin dijo esto y lo otro, tran, y todo lo abrimos. Entonces cada uno lo abre en su organización y se va a regar a todas las organizaciones a la internet y están conectados allá y les secuestro la información. Entonces, claro, eso tampoco es tan fácil, ¿no? Y eso todo deja pistas, deja rastros, eso todo deja rastros, códigos hash por todo lado, deja IPs, pero resulta que es que estamos hablando a nivel local, alguien como yo, alguien que está muy superficial en esto, pero hay gente de otros lados del mundo. Y con La otros semana pasada intereses. me llegó un correo de que yo tenía un comparendo y decía que dele clic aquí para ver el comparendo. Yo no hice clic ahí. Yo me fui al CIMIT de una vez y miré y no tenía el comparendo, como había viajado, pero yo había viajado en bus, no en carro particular. Entonces me puse a rastrearlo y me dio con que era de una plaza en Buenos Aires, Argentina. Entonces, donde él coja el celular mío, me roba todo, porque nosotros guardamos todo. Asimismo en las organizaciones. Es fácil entrar por los celulares.
Y eso no lo estamos teniendo en cuenta nosotros. Los computadores portátiles de los contratistas por prestación de servicios, estamos entregando, porque no se sienta uno con el de sistemas y le dice, oiga, no puede compartir, muéstrame el protocolo, el procedimiento para compartir el Internet. Ya revisó, hizo esto, o sea, sentarnos a hacer procedimientos. Es lo único que nos va a salvar a nosotros. ¿Por qué? Eso se llama preservación. Y nosotros somos los encargados de la preservación también. O sea, somos archivistas. Nos metimos en este cuento y este cuento está evolucionando. Entonces, la seguridad informática, eso es desde la casa. Eso es, este computador, les voy a contar algo de manera rápida. Este computador, que estoy utilizando para que me vean, lo compré en un almacén de cadena. Cuando llegué a mi casa, empecé feliz. Yo tengo Office original, el sistema operativo original, y me dio por instalar todo. Y me apareció una paginita que me decía que esto y lo otro. Y le di clic. Eso fue antes de que estudiara seguridad informática. Resulta que me alcanzaron a robar 1.500.000 de la tarjeta, pero logré rastrear hasta cierto sitio de Bogotá. No pude rastrearlo más. Entonces, mire que eso también me despertó la chispa de decir que no podemos confiarnos en cualquier equipo. No, eso hay que tener sistemas de seguridad. Nosotros tenemos que sentarnos con el de sistemas a mirar qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, con los de calidad para que nos aprueben los procedimientos y que jurídica del último concepto, si se puede o no se puede, si no transgrede derechos fundamentales. Entonces, la seguridad informática, somos protagonistas de eso también. E Somos incluir súper protagonistas. incluir como todos esos temas en las capacitaciones que se planean para toda la organización y no hablar solamente de tecnicismos que digamos que ya casi que hemos formado a muchas personas de otras áreas del conocimiento en qué es una serie, qué es una subserie, cómo aplicar las tablas de retención y todo eso que es ¿Cómo importante, foliar y dónde sí, foliar? cómo bolear, cómo rotular, pero que además incluyamos este tipo de cosas y como que se hagan conscientes que cada uno de nosotros dentro de una organización es responsable de ello. Pero algo más importante acá, Julián, para ir terminando, es que no, porque uno se asusta pues como archivista y sobre todo si está empezando a estudiar, como, venga, que son todo de poco de responsabilidades que yo tengo, ¿cierto? Tengo que saber de todo. Realmente es saber de todo un poquito y sobre todo saber quién sabe y el trabajo interdisciplinario. Exactamente. Sí, el trabajo interdisciplinario, saber a quién recurrir, en quiénes apoyarse y todo como para que fortalezcan esa seguridad al interior de cada una de las empresas y cada uno obviamente dedicado pues a lo que sabe hacer, el ingeniero de sistemas con sus cosas, el abogado con sus cosas, Sí, pero trabajando en equipo. Y es como que uno levante la mano y venga, yo soy el archivista, no me deje por fuera porque eso tiene que ver conmigo también. exactamente, sí. Es meterse en todo lado. Uno se vuelve un director de orquesta. Yo lo veo así. Nosotros somos directores de orquesta, ¿verdad? Nosotros ya dejamos Sí. de ser el proceso de apoyo por allá de soporte y tenemos que volvernos estratégicos, aunque de pronto en algunos mapas de proceso no se permita, pero yo me puedo decir, venga, es que yo tengo que estar en esa reunión, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar haciendo esto y usted, su obligación es hacer esto, o sea, salir de los archivos centrales, dejar a un lado tanto tecnicismo y enseñemos a los auxiliares a hacer eso. Y nosotros como profesionales, sentarnos en la parte profesional. Nosotros vamos a crear e implementar un proceso llamado gestión documental y es transversal. El decreto 1080 nos obliga a eso, es un proceso transversal. Hacerles Es preguntas incómodas, ponerlos a que piensen cuando ya no estén en la organización, qué van a hacer si los demandan por un acto de corrupción y cómo van a hacer para regresar a pedir el archivo de documentos que ellos no hicieron bien en el momento que podían. O sea, Ujú. comenzarlos a cuestionarse cosas y así también, digamos, que prestan mucha atención a lo que les estamos advirtiendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Julián. Muy enriquecedora esa charla. Esto da para hablar de muchas otras cosas porque la verdad, digamos que es transversal a muchos temas y muchas gracias como por compartirnos toda esa pasión y ese conocimiento que tiene relacionado con este tema. El canal siempre pues con las puertas abiertas para todo lo nuevo que quieran compartir entre los colegas. No, usted, Nelly, por invitarme y como siempre digo, es una excelente oportunidad de conocerlos a ustedes también. Somos muchos los archivistas y cada uno tiene su mundo, cada uno tiene sus conocimientos y todos tenemos que aprender de todos. Y siempre, siempre dispuesto a colaborarles, a pedir consejo también, porque soy una persona que yo sí considero que no me la sé toda, yo siempre pregunto y repregunto y repregunto, ¿será correcto, no es correcto? Y ahora teniéndolos a ustedes pues más cerquita me refiero a nivel tecnológico, pues agradecerle a usted por esta gran oportunidad, por su grupo, por su canal y no, siempre la orden, Nelly.
Para eso estamos. Muchas gracias.